El tema que se va a ver son los factores que afectan la rapidez de la reacción mediante algunos experimentos. El primer experimento consistía en romper la emulsión desnaturalizando la proteína propia de la leche, que es la encargada de mantener estable las grasas que contiene. Este se hizo escogiendo 2 leches de diferentes marcas y agregando una cucharada de vinagre y dejar que pasara el tiempo y ver los cambios que este tenía. Como se observó, quedó abajo lo que es la caseína y arriba se ve separado el suero. De acuerdo a mi investigación aquí en este experimento, el factor que afectó la rapidez de este proceso fue el uso de un catalizador, que es el vinagre. Este catalizador aumentó la velocidad de esta reacción química. El segundo experimento consistió en dejar 2 vasos de leche a diferentes temperaturas. Uno estuvo 24 horas bajo el sol y otro estuvo 24 horas en el refrigerador. Así se observaron diferentes cambios en el olor y su consistencia, como se observa en la foto. En este experimento, el factor que afecta la rapidez del proceso es la temperatura. Al aumentar la temperatura, también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y por lo tanto aumentará el número de colisiones y la violencia de esta. El resultado es una mayor velocidad en la reacción. Se dice que por cada 10 grados de aumento en la temperatura, la velocidad se duplica. Esto explicaría por qué para evitar la putrefacción de los alimentos se meten en el refrigerador o en el congelador. Y por el contrario, si se quieren cocinar, se introducen en un horno o en una cazuela puesta al fuego. El tercer experimento consistió en dejar la mitad de una manzana sola y a la otra agregarle limón y así observar la reacción que ésta tenía. Este proceso de reacción química se llama oxidación y es el que se encarga de darle ese color a algunas frutas, como es el caso de la manzana. El jugo de limón lo que hace es interrumpir este proceso, pues interfiere en el paso del aire, por lo que no entra en contacto con la fruta debido a que se forma como una especie de capa que lo protege. Este proceso continúa hasta que el jugo de limón se evapora por completo o es absorbido por la fruta. En el caso de la manzana, que está protegida por el limón, el ácido cítrico de este actúa como un catalizador ralentizador, de manera que esas reacciones de oxidación se producen a una velocidad mucho más baja. El experimento número 4 consistía en poner 2 tabletas de Alka-Seltzer en agua, solo que una tendría que estar molida y la otra se ponía la pastilla entera. Y se observaba cómo reaccionaba y cuál era la diferencia entre ambas pastillas. En este experimento observé cómo la pastilla que estaba molida se disolvía mucho más rápido que la otra. Y el factor que yo encontré se llama grado de visión o estado físico de los reactivos, ya que en general las reacciones entre gases o entre sustancias de disolución son rápidas, ya que las mismas están finamente divididas, mientras que las reacciones en las que aparece un sólido son lentas, ya que la reacción solo tiene un lugar en la superficie de contacto. Por ejemplo, si los reactivos están en estado líquido o sólido, la pulverización, es decir, la reducción a partículas de menor tamaño, aumenta enormemente la velocidad de la reacción, ya que facilita el contacto entre los reactivos y por lo tanto la colisión entre las partículas. Un ejemplo es cuando el carbón arde más rápido, cuando los pedazos o los trozos son más pequeños, y si está pulverizado arde tan rápido que provoca una explosión. Así es como se explica este factor de el experimento realizado. El penúltimo experimento consistía en meter 2 pedazos de hígado en agua oxigenada, solo que una agua oxigenada se dejó reposar por 24 horas y la otra no estaba reposada. En este caso, según mi investigación, el factor que afectó la rapidez de este proceso químico fue el pH. El potencial de hidrógeno también influye en la rapidez de las reacciones cuando hablamos de reacciones catalizadas por una enzima, como la es esta. Esto se debe a los grupos químicos ionizables que presenta la enzima en las cadenas laterales de aminoácidos que la componen. Y el último experimento consistía en hacer algo parecido al pasado, que es agregar hígado a un vaso con agua oxigenada y también se agregó piel de pollo también en otro vaso con agua oxigenada y se vieron cómo reaccionaban. Aquí el factor que yo encontré pudieron ser 2, que es el uso de los catalizadores, en este caso la oxigenada, o la diferencia de pH entre los 2 elementos que se agregaron al agua oxigenada. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado.